Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, la paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. Qué tarde TT, te voy a decir. Tenemos tarde de anuncios, así que estamos pendientes a todo lo que pueda pasar, pero además queremos analizar junto a Vero Benaim y junto a Pato Méndez qué es lo que ha dejado la sesión de ayer. Una sesión larga, para lo que veníamos acostumbrados. ¿Cómo les va a ambos? Hola, Vero. Meli, ¿cómo estás? Sí, una sesión que fue larga. Para lo que veníamos acostumbrados de manera remota, hay que decirlo, porque generalmente las sesiones con varias cuestiones que se tratan o se debaten en el recinto, en el Congreso de la Nación, en un contexto donde no hay COVID, son largas y terminan, digamos, o pasan toda la madrugada. Pero en este contexto sí fue una sesión mucho más larga de lo esperado. Se aprobaron 3 proyectos finalmente que giraron a la Cámara de Senadores y vamos a estar hablando justamente de esas 3 iniciativas. Pato, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Melina? Muy bien, estamos aguardando. Algunos indican que ya habría terminado la grabación en Olivos del mensaje presidencial, pero no está determinado el momento. Recordamos, todo indica que viene una acentuación de lo que se refiere a la cuarentena. Vamos a conocer detalles. Habrá que ver en qué momento. No está estipulado cuándo. Se sabía a qué hora grababan, pero no a la hora que va a ser emitido el mensaje. Y después, obviamente, con todo lo que pasó ayer, efectivamente, donde también había anticipado esto Jazmín Bulorini, también se convalidó algo que estaba como cantado, que era la designación como auditor de Miguel Pichetto, efectivamente, un hombre que era hasta el año pasado era el jefe del bloque lo titularon de como senadores y ahora es el representante de la oposición en la auditoría. Algunos lo titularon como premio Consuelo. ¿Qué piensan? Ese título me parece muy familiar, ese título. No tenía demasiados espacios para activar en materia política. Me hago cargo del título. Sí. Básicamente sí, Miguel Ángel Pichetto, una negociación que se realizó junto al presidente de la Cámara hace 15 días, donde Juntos por el Cambio vino justamente con Miguel Ángel Pichetto para solicitar y para proponerlo en este puesto de la Auditoría General de la Nación. Es el auditor, porque el titular se lo quedó el radicalismo, básicamente porque estos puestos son puestos justamente que le corresponden a la oposición. Sí, es un premio Consuelo, Meli, porque justamente Miguel Ángel Pichetto viene de una carrera muy larga en el Parlamento, ha apostado por ser gobernador de la provincia de Río Negro, ha apostado por quedarse presidiendo el Senado de la Nación, haciendo esta fórmula con Mauricio Macri el año pasado para las elecciones presidenciales y de alguna manera se termina reubicando en este lugar, por eso se puede tomar como que es un premio Consuelo, pero sigue trabajando para el Estado, ¿no? Me gustó el título. Ayer había algunos diputados a la noche de la oposición que estaban planteando un tema en el marco teórico, que esto no tiene antecedentes en ninguna provincia manejada por la oposición. Estaban planteando que el tema de las cuarentenas no debería ser una decisión del Ejecutivo, sino que debería discutirse esto en el marco del Congreso. La verdad que a lo mejor lo hablamos con algún representante, hombre o mujer, de lo que pasó, porque esto no se ha dado en ningún lado. Esto es, en Jujuy gobierna Gerardo Morales, no ha consultado al Congreso para el tema de la cuarentena, no ha consultado Suárez, ningún intendente de la oposición ha consultado a lo que es el espacio legislativo, pero ayer había un reclamo que, repito, algún diputado mendocino de la oposición planteando que el tema de la cuarentena no debería ser una decisión del Ejecutivo, sino del Congreso. Así que nada, habrá que ver. Lo que ha acontecido en todos los países del mundo hasta aquí, Melina, es que son decisiones que toma el Ejecutivo y no se pone a discutir un tema porque es una cuestión de política sanitaria. Sí. Pero bueno, se planteó ayer en la larga sesión donde se aprobaron los 3 proyectos. Sí, vamos a repasar, por si se perdieron, cuáles son los temas que la verdad que son sustanciales, son importantes porque hacen a nuestra vida cotidiana y a nuestra nueva vida cotidiana. El teletrabajo, este proyecto que trata de que avance hacia el Senado para poder darle un marco legal a una modalidad que venía creciendo hace muchos años, lo que pasa que de una manera tímida y que la pandemia aceleró como modalidad.
porque se convirtió en una oportunidad de trabajo concreta para muchas personas, que en lugar de tener que despedirlos, pasaron a trabajar desde sus casas. Pero claro, eso trajo como consecuencia un montón de complejidades. Por ejemplo, ¿quién debe proveer los insumos? Eso quedó detallado en este proyecto, en esta media sanción que se obtuvo ayer en la comisión. Que exactamente, Meli. Es un proyecto de ley que envió el no que envió el Ejecutivo Nacional, pero que sí vino a defenderlo el ministro Claudio Moroni, junto con Economía del Conocimiento, que sí fue un proyecto que envió el Ejecutivo Nacional y que también estuvo aquí el ministro de la Producción, Matías Culfas. El teletrabajo básicamente se aprobó por unanimidad, giró al Senado, pero tuvo bastantes disidencias. Perdón, no se aprobó por unanimidad. Hubo un voto negativo que correspondía a un diputado del PRO, de la provincia de Neuquén, exactamente. Y tuvo varias disidencias, observaciones respecto a algunos articulados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vaya a la Cámara Revisora, que es el Senado de la Nación, esas observaciones quedan detalladas y en el Senado se van a tener que tomar en cuenta para ver si se modifica algún articulado o si se aprueba tal cual lo envía la Cámara de Diputados. Perdóname, quedó en claro, no sé cómo va a ser el procedimiento justamente de lo que decía Melina, de la asistencia empresarial. Digo, ¿te van a pagar la luz? ¿Te van a pagar el agua que tomás? ¿Qué es lo que te va a pagar la empresa? Por un lado... ¿Está más o menos claro eso o no? Equipamiento y conectividad. Claro. Equipamiento y conectividad, claro. No, y también la cuestión de las reparaciones que vienen como consecuencia del uso del equipamiento. Digo, porque vos ponés, por ejemplo, vamos a suponer, vos ponés tu computadora, pero espérate. Pero claro. Vos ponés tu computadora. Primero que por ahí vos tenés una computadora que no le podés implementar el programa que se necesita o la plataforma que se necesita para trabajar en la empresa que vos trabajás. Por lo tanto, si vos tenés que invertir, es una inversión muy grande. Si te la tiene que proveer la empresa, también lo es. Hay que ver qué beneficios, si efectivamente es una baja en impuesto, en algún beneficio fiscal o no, que hay que terminar de darle forma, que es alguna de las observaciones que se hacían, pero se te rompe. No, pero por supuesto, pero además, digo una cuestión técnica que me preocupa, que es el desglose. ¿Por qué vos la conectividad la pagás con la factura de luz? Digo, uno generalmente tiene un paquete. ¿Cómo la discriminás? Claro. Exactamente, eso es lo que pregunto. Digo, son 6 horas, a veces yo pago internet, pago luz, pago algún pack de fútbol. Digo, eso es lo que estoy preguntando. A lo mejor, para instrumentarlo, por más buena voluntad que haya en la empresa, es un poco complejo. Es una cuestión que también va a quedar, se va a terminar de definir, depende el contrato de trabajo, digamos, el convenio colectivo donde trabaje, digamos, la persona. ¿Por qué? Porque lo que se hizo ayer fue... Según el rubro, digamos. Exactamente. También. E incorporar un articulado a lo que es la ley marco de trabajo nacional, ¿no? Básicamente. Entonces, en ese sentido, cada convenio va a terminar de definir algunas cuestiones en detalle. Ese articulado, básicamente, tuvo algunas observaciones, sobre todo porque hubo un diputado que decía, la verdad es que no es demasiado equitativo, porque está bien que el empleador se haga cargo, pero que también el trabajador tenga la posibilidad de adquirir el equipamiento y en todo caso pasar el precio, el resultado final a el empleador, digamos. Como que no quedaba muy claro. Y decían que tenía que haber una redacción un poquito más específica en cuanto a cada uno de los ítems que se iba a tener que hacer cargo el empleador. Bueno, esa fue una de las disidencias que también se hicieron desde el bloque de Juntos por el Cambio, que en 5 articulados votó con disidencia. Después me cuentan que hubo abstenciones también. Sí. Después quiero que me cuenten qué pasó con los 8 de Ramón, porque el título ese que pusimos nosotros, que nos lo adjudicamos en caso de que prospere la banda de rock, veamos cómo sonó la banda de rock ayer en la sesión. Quiero saludar a la diputada Martínez, que ya está en comunicación con nosotros. Entiendo que ya están subsanadas las cuestiones técnicas, así que, ¿cómo le va, diputada? Buenas tardes. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos después de un día, la verdad, me imagino bastante cansador, después de 9 horas 45 de sesión. Que tenga las ganas y la voluntad de estar ahí con nosotros, se lo agradezco especialmente. No, por favor, es nuestra responsabilidad. Está bien, muchas gracias. Y cuéntenos, estábamos tratando de recrear un poco lo que pasó ayer en la sesión, sobre todo detenidos en este proyecto de ley que viene a darle un marco normatorio o un marco legislativo a una modalidad que se está imponiendo y que incluso se va a imponer después de la pandemia. Queríamos preguntarle algunos detalles que por ahí pueden haber pasado por alto, esto de que cómo van a hacerse cargo los empleadores de los insumos que tienen que asegurarse mínimamente los empleados para ponerse en marcha, para trabajar desde sus casas. Cuéntenos eso en detalle, si puede ser.
Mira, la ley promueve un marco normativo de una modalidad laboral dentro de la ley de contrato de trabajo. Para nosotros eso es fundamental porque regula en general esa modalidad de trabajo, y lo que no está regulado ya sabemos que siempre la balanza se inclina al más poderoso. Claro. Ayer la diputada Siley hacía referencia a la frase de Scalabrini Ortiz en ese sentido. Y en realidad lo que estamos proponiendo es que haya compensaciones. Por supuesto que en cada sector de actividad productiva o de servicios habrá un convenio colectivo que las organizaciones gremiales junto con los empleadores y frente al Estado regularán. Pero nos pareció necesario especificar que habría compensaciones porque sin duda los costos laborales de un trabajador que trabaja en su domicilio y que consume luz, gas para calefaccionarse en el caso del invierno, y también el equipamiento y los insumos ameritan un debate particular. Diputada, perdóneme una pregunta, porque había un dato que no lo podíamos cerrar. Ustedes ayer cuando votaban, ¿tenían algún número aproximado de cuántos trabajadores están haciendo teletrabajo desde el comienzo de la pandemia y cuántos había antes? ¿Tienen alguna cifra aproximada o no todavía? En realidad, durante las consultas que se hicieron, también participó en las consultas del CIPEC, que tiene datos muy actualizados de cantidad de trabajadores. En realidad el porcentaje es bajo antes de la pandemia. Por supuesto que se elevó exponencialmente con la pandemia y la cuarentena. Bueno, tenemos que ver cómo queda esa situación post-pandemia. Por eso la ley se pondrá en vigencia a los 90 días posteriores al levantamiento de la cuarentena. En realidad estamos hablando de un margen pequeño de trabajadores, no más del 10% de trabajadores a nivel nacional. 10%. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle respecto a una de las disidencias que se manifestaron en el recinto, que tiene que ver con el contrato que tiene que establecer el empleador con el empleado, porque justamente para llevar adelante esta modalidad, previamente tiene que haber un contrato firmado, que puede ser reversible, ¿no? Eso también está estipulado. Lo que se decía es qué pasa con aquellos trabajadores que vienen ya trabajando de esta forma respecto a si tienen que empezar a hacer un contrato, si ya los tiene adentro, digamos, están incorporados también en este articulado. Era una de las disidencias que se habían marcado ayer. Sí, el tema de la reversibilidad tiene que ver también con los derechos laborales. Nosotros planteábamos situaciones muy concretas. Decíamos, por ejemplo, un trabajador que hace teletrabajo en su domicilio y incorpora a un familiar a su vida cotidiana o tiene un hijo, se modificaron su situación de habitabilidad en su domicilio, puede solicitar la vuelta al espacio laboral, a la empresa o al lugar de trabajo, porque nos parece una realidad que puede ir cambiando. Ayer la diputada Ormaechea planteaba también que muchos teletrabajadores tienen pocas posibilidades de escalonar su jerarquía dentro del ámbito del teletrabajo y que si vuelven a la empresa tienen más posibilidades. Bueno, esto también es una cuestión que amerita tenerse en cuenta. Para nosotros la reversibilidad también tiene que tener tratamiento en el convenio colectivo, porque nos parece que es un derecho a tener en cuenta y una realidad a tener en cuenta. Ahora yo me quedo pensando bajo esta modalidad, digamos, una batalla que todavía no logra darse, que es me voy a meter una palabra que mejor lo voy a decir más en criollo porque iba a decirla y me iba a salir, no me iba a salir, se me iba a hacer un trabalenguas. Que no esté equiparada la licencia de maternidad y de paternidad, que es un reclamo histórico que se viene haciendo. Naturalmente esto incrementa una brecha y una diferencia entre cómo es la inserción de la mujer en el mundo laboral a cómo es en el hombre, una obviedad. En esta situación incluso, en el teletrabajo, las mujeres que todavía en su gran mayoría están atentas a las cuestiones del hogar, si encima no cuentan con un respaldo para equiparar
la licencia con el hombre, o a ver, cómo es que nos hacemos cargo entre los dos de los chicos para que los dos podamos crecer profesionalmente. ¿Esto está arrimado, aunque sea este bochín, con este proyecto de ley, o está pensado? Mira, para nosotros ha sido muy importante este proyecto de ley y la Ley de Economía del Conocimiento en torno a los derechos de las mujeres y la diversidad. En el tema de la ley de teletrabajo se incorpora las personas que cuidan, decimos, porque no solamente se trata de mujeres, si bien mayoritariamente cuidamos las mujeres, pero se reconocen los trabajos de cuidado, que me parece central, de cuidado de niños, de cuidado de ancianos, de cuidado de enfermos. Y en el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, se promueve con incentivos la inserción de mujeres, de integrantes de la comunidad lesbiana, trans y también de discapacitados. Me parece, y algo más importante todavía, aquellos que provengan de haber sido destinatarios titulares de derechos de programas sociales, porque creo que nuestra intención de arrancar por los que están peor, por el escalón más bajo, se ve muy reflejada en ambas decisiones. Y con respecto al trabajo, a las licencias, seguramente será de tratamiento durante este año. Creo que hay avances en ese sentido, porque la paridad en las licencias es algo que a nosotras particularmente nos parece muy importante. El año pasado o el anteaño hubo un intento del gobierno de Cambiemos de incluirlo dentro como un beneficio, pero se trataba de una reforma laboral encubierta, por lo cual claramente desde el Frente de Todos actual nos opusimos. Diputada, otra de las disidencias que se marcaron tiene que ver con la flexibilización laboral. Hay un articulado en cuanto a el pago por metas. Esto lo puede explicar bien cómo quedó, porque decían que si se paga por metas puede correr el riesgo de que haya una posible flexibilización laboral. Lo había planteado también alguien en el recinto cuando se hacían las observaciones de los articulados en particular. Sí, en realidad nosotros estamos particularmente interesados en el derecho a la desconexión, decíamos, y en el horario laboral, que no exceda el horario laboral en el espacio presencial de trabajo. Y para esto hablamos también de que el empleador no puede enviar demanda al trabajador durante el momento de la desconexión, durante las horas de desconexión. El trabajo en horario y por objetivos, la verdad en particular creo que no modifica la relación laboral ni la flexibiliza. Por ahí hay algunos sectores que lo plantearon en términos de decir, bueno, en vez de contabilizar horas, yo creo que es una preocupación en la medida que no haya exceso de metas y objetivos, pero tiene que haber una relación directa entre horario laboral y objetivos. No lo estamos planteando en términos de flexibilización. Creemos que igualmente cada convenio tendrá que hacer hincapié en qué prioriza, si el horario laboral o los objetivos. Diputada, una consulta que no tiene que ver estrictamente con esto, pero usted integra la Comisión de Legislación del Trabajo, también la Comisión de Salud. Digo, estamos en vísperas de que llegue un anuncio del Ejecutivo de endurecimiento de la cuarentena. Va a haber menos posibilidad de transportarse, me parece que va a haber menos gente trabajando, se va a concentrar todo en los esenciales, pero en paralelo en estos casi 4 meses ha habido presiones de sectores empresariales para que la gente vaya a trabajar. Digo, ¿tienen denuncias en ese sentido? Digo, ¿y qué hace un trabajador que de pronto está siendo como condicionado para concurrir, más allá de que a veces no se puede por cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, con el transporte? Mirá, nosotros creemos que tiene que haber, como ocurrió en los primeros días, meses, semanas de cuarentena, una responsabilidad mayor de toda nuestra sociedad, de empleadores, de trabajadores, de ciudadanos, ciudadanas, porque en realidad estamos apelando a la certeza de que las primeras metas de la cuarentena posibilitaron que tuviéramos un número de pacientes adecuado a una progresión que nos permitiera, por otro lado, ampliar nuestra capacidad de servicios hospitalarios, de alojamiento, rearmar el sistema de salud cuando
durante el gobierno anterior no había ni ministerio. Eso nos posibilitó arribar a unos números más adecuados a nuestras posibilidades de dar respuesta. En este momento que hay un incremento mayor, creemos que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos y de todas para que este requerimiento se cumpla. En realidad no hemos recibido denuncias en particular, habría que ver si el Ministerio de Trabajo sí las recibió, pero creemos que es una responsabilidad que además esta prioridad en la salud no tiene un correlato con la economía. La economía de todos los países está en dificultades enormes y si miramos los números, ayer el diputado Máximo Kirchner, nuestro jefe de bloque, mostró números de incremento de pacientes y de mortalidad y números de la economía para que hablemos responsablemente cuando tomamos este tema. Diputada, le quiero hacer una pregunta personal o valorativa. ¿Qué le parece la designación de Pichetto? ¿Qué opinión le merece eso, por un lado? Y por otra parte, conocer cómo ha sido o cómo se va a afectar el protocolo de sesiones de ustedes, si nos puede contar un poco, porque a partir de hoy pasamos a una nueva fase en la cuarentena. Estamos aguardando conocer los detalles, pero bueno, en términos generales no hay que ser un periodista muy sagaz para saber que vamos hacia una nueva cuarentena. Bueno, con respecto al primer punto de tu pregunta, nuestro bloque se abstuvo de la aprobación, nos abstuvimos como bloque y hubo una explicación bastante abundante de la diputada Cecilia Moró, relatando la trayectoria sin duda muy extensa del ex senador Pichetto en cargos en el Estado y su referencia a quienes representaba hasta el año pasado. Ese es uno de los motivos de nuestra abstención. Y con respecto a lo segundo, el Congreso, y esto tengo que destacarlo, tanto ustedes desde el canal de Diputados TV como todos los trabajadores de la Cámara, el área de modernización de la Cámara, hemos seguido trabajando en cuarentena desde el primer día de que se dictó la cuarentena, instalando una nueva metodología de sesiones remotas y de reuniones en comisión, y creo que hemos tenido casi el mayor número de sesiones que la Cámara durante el año pasado, en este primer casi semestre del año, sesionando durante la época que habitualmente es de receso en extraordinarias, y con las reuniones de comisión, la presencia de ministros y las sesiones y el dictado de leyes durante este periodo. Así que seguramente vamos a seguir sesionando de manera remota, como el resto de las situaciones de cuarentena, con menos presencia y con más presencia de aquellos diputados que viven más cercanamente al Congreso. Y bueno, y agradeciendo mucho a los y las trabajadoras que resultan centrales para que nuestra actividad pueda continuar. Son teletrabajadores todos, a fin de cuentas. Teletrabajadores todos y todas, y de manera imprevista, así que en muchos casos hoy tuve problemas con mi computadora, así que estoy desde el teléfono y tratando de resolver los temas de conectividad que a veces no son tan fáciles en el conurbano, así que teletrabajando todos y todas y todes. Bueno, diputada María Rosa Martínez, muchas gracias por este contacto con nosotros. Después le enseñamos algunos filtros cancheros que puede usar para teletrabajar y le va poniendo onda a las salidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un beso. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Beso. Gracias. Estamos a la expectativa de conocer qué detalles va a tener esta extensión de la cuarentena con onda, le veremos puesto nosotros. Hemos dado muchos títulos, todos. No nos privamos de nada, Pato, se ríe. No, bueno, se viene una restricción fuerte en el transporte, se vienen controles fuertes en las tarjetas SUBE y toda esa cuestión que, bueno, faltan conocer los detalles y cómo ha sido esa negociación. Ya hay como varias líneas por donde podría ir esta cuarentena. Podría ser desde el 1 de julio hasta el 17 de julio y además habría algunos retrocesos. El tema de la actividad física
podría retroceder definitivamente. Goodbye runners. Goodbye runners. También podría retroceder la apertura de algunos comercios, solamente quedarían abiertos los esenciales. Los paseos que se habían habilitado podrían seguir, pero con mayores restricciones. Y no es menor, se va a grabar este anuncio. No es el primer anuncio que va a grabar Alberto Fernández. Yo hacía un repaso hoy, Meli, Pato, y el 25 de abril, cuando anunciaban la extensión de la cuarentena al 10 de mayo, ya había Alberto Fernández grabado su primer anuncio desde Olivos. Y destaqué esta situación porque justamente esa fecha era cuando se empezaba a reabrir un poco la actividad física, ¿no? La flexibilización, y ahora estamos como con otro anuncio grabado, pero para lo que tiene que ver con retrotraer todo. Hay dos problemas, pero uno que insumió mucho debate. Uno era a partir de cuándo comenzaba la cuarentena más dura. Lo que yo sé es que Kicillof quería ya, anoche quería. Y que Larreta decía, mirá que la capital es otro distrito. Larreta decía empezar la próxima semana, o sea, el 3-4 de julio. Y lo que me dijeron a mí es que Alberto Fernández laudó por la mitad. Pero hay un problema, ¿sabés cuál es? Principalísimo. Que es el tema de que vos vas a endurecer la cuarentena y tenés un riesgo que te pasa como sociedad, como jefe de Estado, como intendente, que es que la gente no te cumpla. Que es que en el ámbito familiar te puede pasar una cosa que le digas a tu hijo de 9 y te va a hacer caso. Cuando ese chico tiene 18, el margen que tenés es distinto. Bueno, el tema que están viendo es qué pasa si vos decidís endurezco mucho y el cumplimiento es un cumplimiento del 40 o 50%. Acá lo venimos diciendo eso. Sumale a esto que lo que yo sé de Capital le dice mucho a los intendentes del conurbano. Vos te enojás por los runners, pero vos tenés en muchos lugares del segundo y tercer cordón del conurbano ferias abiertas, gente más necesitada de plata, menos asistida, y menos que sale a la calle. Entonces ese era el problema. Cuidado con endurecer, porque si no cumple la gente, el efecto en términos sociológicos es malo. Va a haber mucha atención puesta en cómo se elabora este mensaje. Cuando un mensaje es grabado, es un mensaje que se llama mensaje controlado. ¿En qué sentido? En que vos no permitís que en tiempo real los periodistas, aunque están pudiendo cubrir esta emisión de mensaje, probablemente, bueno, el intercambio es distinto, es afectado. Cuando vos tenés un mensaje grabado, vos podés armar el discurso cuidando especialmente qué términos vas a poner o cómo vas a acompañar esto. ¿Qué pasa? Hay que buscar empatía. Si vos no conseguís, como máximo referente de la gestión, empatizar con la gente, con todos aquellos que no logran abrir el negocio, que están al borde de la quiebra, que no pueden, bajo ningún punto de vista, remontar ya la situación, y por otro lado te están diciendo cuarentena con el último esfuerzo o extensión de cuarentena, la cosa se te va a empezar a complicar entre lo real y lo posible. En las redes, gente que yo sé que no está en contra del gobierno, dice algo que Melina siempre dice. Por favor, Alberto, no retes a nadie. Porque claro, si te van a decir que te tenés que quedar encerrado 15 días... ¿Viste? Con un mimo, no me retes porque me pongo más incómodo. El mensaje grabado también tiene que ver con no, distorsionar el mensaje e irse a preguntas como Vicentín, como algunas otras cuestiones que el gobierno en este caso prefiere enviar un mensaje directo con responsabilidad, y por eso lo hace de esta manera también cerrada. Otra de las cuestiones, antes de que nos metamos con el tema de la Auditoría General, es que estaban evaluando qué iba a pasar con el tema de los deliveries, de los locales gastronómicos. Eso era una evaluación que estaba haciendo el gobierno de la ciudad. Bueno, vos cocinás siempre, Melina, así que no tenés ningún problema con el delivery. Sí, no sabes qué bien recibidos todos los platos en casa. Siempre con muchísima aceptación, por suerte. Así que 0800 Melina, a la orden del día. Tengo todo, puedo armarles unos repulgues fantásticos de empanada y unas salchichas también. Soy muy habilidosa para hervir salchichas. Bueno, volviendo a la actividad parlamentaria, les decíamos, ayer la sesión duró 9 horas 45 y entre los 3 proyectos que tuvieron lugar se designó a Miguel Ángel Pichetto. Nuestra compañera lo tituló de una manera fantástica, Premio Consuelo para Pichetto. ¿Qué significa? ¿Qué responsabilidad tiene Pichetto con esta designación? Bueno, para empezar hay que destacar, como bien lo hacía la diputada con la que estuvimos hablando, es que el oficialismo, al Frente de Todos, se abstuvo al momento de la votación. Esto había sido un acuerdo en labor parlamentaria cuando hablábamos de qué también
podían estar negociando, bueno, había habido un acuerdo para que el bloque de Juntos por el Cambio pudiera hacer esta moción y votar a Miguel Ángel Pichetto. El Frente de Todos se abstuvo, de la izquierda votaron negativo y hubo algunos diputados que también votaron en contra, como por ejemplo Alejandro Topos Rodríguez de Consenso Federal, pero como fue una votación nominal, esto no quedó, o al menos era muy difícil de visualizar quiénes estaban a favor o en contra, pero básicamente salió. ¿Qué significa? Va a un órgano de control, un órgano que tiene la potestad, la oposición, de poder llevar adelante allí lo que tiene que ver con las cuentas. Yo hacía un repaso hoy de la carrera que la hizo muy bien, la trayectoria de Miguel Ángel Pichetto, la hizo muy bien Cecilia Moró en el recinto, pero él durante su mandato como senador, recordemos que ingresó al Senado de la Nación en el 2001 y se retiró en el 2019, él había participado de algunas comisiones que estaban muy vinculadas con la AGN, la Auditoría General de la Nación, como por ejemplo la Comisión Bicameral Mixta Revisora. Él ya viene, digamos, con alguna trayectoria vinculada a este organismo nacional. A ver, dos cosas respecto a Pichetto. Primero que lo que es el oficialismo no tiene ningún derecho a proponer otro nombre. Esto es una designación que le corresponde en exclusiva a la oposición. Claro. Esto es, antes el peronismo tenía que designar, cuando el oficialismo era Macri, a quien designaba, fue Lamberto en su momento, en otro momento la oposición al radicalismo, que dijo Jesús Rodríguez. Acá era una cuestión que tenía que resolver nada más que lo que es Juntos por el Cambio. La discusión entre ellos era si ese hombre iba a ser alguien, o mujer, iba a ser alguien del PRO, como es Pichetto, podía ser un radical. Los radicales querían que fuese un radical, claro, me imagino. Pero en la pelea, viste lo que decíamos los otros días, como ya el auditor principal es Jesús Rodríguez, este espacio fue para Pichetto, que seguramente cuando lo convocó en su momento Macri para ser candidato a vice, le dijo: si ganamos, soy el candidato a vice. Eso yo te quería... Y si perdemos, bueno, buscame algún lugar donde haya un poco de luz. Sí, bueno, puede ser la auditoría. Claro, eso te quería preguntar. Seguramente. Les quería preguntar a los dos. Pero te digo, es un caso, yo creo que es una muy buena designación en el sentido de que Pichetto fue durante 30 años un gran oficialista. Pichetto fue jefe de bloque, mira, con Néstor Kirchner, fue también un hombre clave en diputados con Carlos Menem, con Eduardo Duhalde y con Cristina Fernández. Fue un estoico jefe de bloque. Es un hombre que se pone el traje y él cumple el rol de oficialista. Bueno, a los últimos 6 meses dijo: me cruzo de vereda. Pero es un hombre con mucho oficio, con mucho conocimiento parlamentario. Me parece que es una buena designación en lo personal que hace el PRO, me parece. Vamos a ver cómo... bueno, él lo trabajará en terapia, ¿sabías? Va a trabajar en terapia, cómo le calza este nuevo rol de miembro auditor general de la Nación. Pero así se anunciaba ayer en la comisión. Señor presidente, en nuestro carácter de representante de la segunda minoría de esta Cámara, proponemos como auditor general de la Nación al señor Miguel Ángel Pichetto, quien reúne la calidad técnica y personales para desempeñarse como integrante del citado organismo hasta complementar el mandato del señor Jesús Rodríguez, quien asumiera como presidente de la Auditoría de la Nación mientras la resolución 23-2020 del 3 de marzo del 2020, y solicitamos, una vez confirmado, que se autorice a usted, al presidente, a la toma de la jura. Queremos, presidente, alertar desde nuestra bancada sobre la inmensa cantidad de declaraciones, de consideraciones que el ex senador viene manifestando de manera cada vez más frecuente sobre los sectores más vulnerables de la Argentina, que son a su vez los que necesitan más presencia del Estado, ni que hablar en estos momentos de pandemia. El senador Pichetto, en pocos días, el 24 de octubre de este año, cumple 70 años. Y la verdad que dicen que uno con los años se hace más sabio. Me da la sensación que este no es el caso. Presidente, nos preocupa mucho la estigmatización continua y pertinaz que tiene sobre, por ejemplo, los inmigrantes de pueblos hermanos de Argentina, poniendo especial énfasis en adjudicarles indiscriminadamente el origen de hechos delictivos con expresiones xenofóbicas. Ya termino, presidente.
Tampoco quedaron afuera de sus críticas los sectores juveniles, que en muchos casos se ven expuestos a la discriminación por prejuicios apoyados en la vestimenta, en la forma de expresarse o incluso en su color de piel. Presidente, en las últimas horas dijo el senador Pichetto: al país lo salva la patria exportadora, no los curas villeros. Sin dudas merece esto nuestro repudio. Presidente, estas declaraciones y tantas otras alteran los principios de igualdad establecidos nada más y nada menos que en nuestra Constitución Nacional. Es por eso que esta bancada va a abstenerse de votar la designación propuesta por la bancada de Juntos por el Cambio. Sírvanse votar por la afirmativa, teniendo clara la abstención del Frente de Todo, la designación del ex senador Pichetto como auditor general de la Nación. Resulta afirmativa. Queda designado auditor general de la Nación el doctor Miguel Ángel Pichetto, a quien se le tomará juramento en la presidencia de esta Cámara en fecha a determinar. De la AFI. Ah, sí. Hoy a las 11 de la mañana se reunió la Comisión de Comercio, por eso estamos en comunicación con la diputada Gabriela Lena, que ya nos está escuchando. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias muy bien. por recibirnos. Cuéntenos, ¿qué temas importantes, me imagino que todos, pero qué temas son los más sobresalientes de esta reunión que tuvieron hoy? Nosotros hoy tuvimos una reunión que en principio fue informativa. Tuvimos la presencia de un representante de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que era el señor Fabián Tarrío, y también del señor Arturo Estabile, que es el presidente de Comerciantes Industriales y Profesionales de Lugano y de Riachuelo. La verdad que la situación del sector comercial en nuestros países es complicadísima. Ambos dieron una versión parecida de la situación. Las cifras que maneja sobre todo CAME son alarmantes, y sobre todo cuando nos dicen que un 14% de los comercios de nuestro país no es que cierran, sino que están cerrados definitivamente. No es que cerraron por la situación, sino que cerraron definitivamente, y no precisamente son todos pequeños o que recién empezaron, sino algunos importantes comercios que tienen que cerrar sus puertas debido a que ya veníamos con una situación económica complicada, y esto obviamente que este aislamiento prolongado hizo que termine siendo mucho más grave la situación. Y obviamente que también hablaron de la pérdida en pesos para la Argentina de un sector que para nosotros es importante, y sobre todo quienes vivimos en algunos lugares. Hoy tenemos algunas dificultades con la diputada que nos está contando o mostrando un panorama que lamentablemente ya conocemos, y que además ahora, de cara a los anuncios que se vienen, obviamente la situación para la gran mayoría de ellos va a empeorar. Estamos en comunicación con el diputado Ritondo, que ya está con nosotros. No sé si estará con Maga Arens o está solo ahí el diputado. ¿Cómo les va o cómo le va? Hola. Ah, está solo. Estoy solo. ¿Cómo le va, Ritondo? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, me alegro. Anda cansado, bien, veo, después de la jornada larga de ayer. Mucho trabajo. Terminamos muy temprano para el día, tarde para la noche, y hoy estamos desde hace un rato largo en la bicameral de fiscalización de inteligencia, así que trabajando hoy acá en el Congreso, ahora en el anexo del Senado, donde tiene sede esta bicameral. Y también con un ojo puesto, me imagino, a la nueva etapa que se viene, ¿no? Que va a afectar la vida de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. Sí, y me parece que en esto hay que entender que quienes tienen la responsabilidad de todas las medidas, que por supuesto por el cansancio, por las angustias, por las incertidumbres, no son buenas noticias, pero también entendiendo que se están tomando las medidas que quienes tienen la responsabilidad política y profesional, como médicos, científicos, creen que es necesaria para preservar la salud de la gente. Entonces me parece que en ese orden tenemos que seguir aguantando, y digo aguantando porque es un sacrificio
todos, ¿no? De muchísima gente, como recién decían, de comercios que se cierran, de industrias. Hay un informe de la OIT donde habla de 436 millones de emprendimientos y empresas en el mundo que están con posibilidad de cerrar, o sea que es una crisis mundial y muy grande. Por supuesto, nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que pasa en nuestro país y que lo que tenemos que pensar como dirigentes es cómo salir rápido de esa situación, de cómo promover, seguir conteniendo el trabajo formal por un lado, las empresas, las pymes, los comercios y cómo desarrollar de todas las oportunidades que pueda dar desde el Estado para que sostener todo eso. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes. Diputado, Hola, le hago Carlos. una consulta que tiene que ver con la reunión de este momento. Usted lo conoce al tema, es una cuestión muy sensible. ¿Le parece que esta bicameral de inteligencia podrá alumbrar sobre todo lo que uno está leyendo y viendo en estos últimos 15 días? Ayer hubo un allanamiento al domicilio y al teléfono de Darío Nieto. Digo, hay mucha declaración de ex miembros de lo que era la AFI, pero uno tiene dudas porque estas comisiones a veces terminan sin lograr resultados más o menos claros o concretos. ¿Cree que se podrá avanzar? Digo, lo vi a Diego Santilli muy enojado, pidiendo que aquí se avance y que se llegue a la verdad. ¿Confía en eso o cómo lo ve el tema? A ver, primero la confianza de terminar con cualquier tipo de elementos que perjudican a una ley que enmarca cómo tiene que funcionar el sistema de inteligencia en la Argentina. Y parte de esa ley es esta bicameral que me toca estar y estar en la comisión que investiga el caso este. Desde mi caso lo voy a hacer con la responsabilidad suficiente, tratando de encontrar la verdad y que no sea parte de ningún tipo de operación ni para un lado o para el otro, como también muchas veces este tipo de investigaciones terminan sucediendo. Ustedes saben, mi relación con Diego, soy amigo de Diego. Por eso. Y me molesta, igual que a él, que a María Eugenia o Horacio, o a que Cristina y Kirchner o al que sea, alguien los observe. Lo que yo quiero descartar que tenga que tener con la responsabilidad institucional de quienes comandan políticamente estos lugares, entendiendo que siempre en estos lugares, muchos con una credencial del AFI, creen que pueden hacer cuentapropismo y terminan en un desmanejo generalizado. Así que poder escuchar a cada uno de los agentes, ustedes saben que por juramento yo no puedo decir lo que está pasando adentro, sí, lo que estuvo pasando, pero sí encontrar la verdad para nosotros siempre es importante. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. Quería retomar... Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Quería retomar un poco la sesión de ayer porque ayer lograron aprobar la designación de Miguel Ángel Pichetto en la Auditoría General de la Nación. Quería que nos cuente y le cuente a los televidentes qué significa esta designación, cuál es el puesto que va a ocupar Pichetto y por otro lado consultarle un poco una situación que se dio ayer en el recinto con el diputado Fernando Iglesias. Se había podido hablar con él también después de su disgusto que se retiró del recinto. Vamos por lo primero, Sí. de Miguel Pichetto, es el lugar que le corresponde al PRO en la AGN. Por supuesto, hasta ahora no habíamos sugerido ningún nombre, lo pudimos convencer a Miguel para que ocupara este lugar, lo hemos propuesto hace 15 días en la formalidad, ustedes habrán visto con el presidente de la Cámara de Diputados donde hicimos una presentación oficial y en el día de ayer, que era la primera sesión que tuvimos, pedimos que fuera tratado y así fue, así que ahora estamos estableciendo con el presidente cuándo será su juramento y cuando Sergio Massa, presidente de la Cámara, nos diga, haremos el juramento formal y ya empezar a ocupar el cargo que tiene en la AGN, que para nosotros y para la oposición es muy importante porque es el organismo de control principal y que aparte tiene por parte del Senado y la Cámara de Diputados un control en su funcionamiento. El segundo tema es, creo que Fernando se ofuscó, creo que el presidente
planteó un tema que tiene un acuerdo que Fernando lo desconocía, y eso tiene que ver más con una responsabilidad mía que la del propio Fernando, que habíamos acordado que teníamos un momento para hablar anterior, que fue el que utilizó Miguel Base y yo Juntos por el Cambio, y la verdad que en ese momento yo no se lo transmití a Fernando, con lo cual creo que no lo hizo con ninguna mala intención, sino queriendo hacer una cuestión de privilegio, y el presidente de la Cámara planteó el acuerdo que teníamos, pero esto quiero dejar claro que Fernando yo no se lo había comunicado, por eso intenté hablar con él en ese momento, y fue un mal gusto, porque nunca quiere uno vivir ese tipo de situaciones. Fernando es un diputado muy laborioso, de mucha presencia, con mucho espíritu y con mucha voluntad, y ustedes lo conocen, ¿no? Digo, sí. Y me parece que lógicamente tienen que transitar. A mí me gustan, si bien hay acaloramiento siempre en las pasiones, en las discusiones, no me gusta este tipo de discusiones en el recinto, porque es el lugar de todos los diputados. Totalmente. Diputado, yo le quería preguntar una apreciación o una valoración más bien general respecto de la modalidad mediante la cual está sesionando el Congreso, que tiene que ver básicamente con la realidad que estamos todos subsumidos, que es la realidad de la pandemia. Pero yo se lo simplifico, no es la que quiero, es la que podemos. Bien, y dentro de la que se puede, ¿le parece que cabe la posibilidad para que en algún momento se empiecen a meter con temas más sensibles, como pueden ser el impuesto a las riquezas, la cuestión de Vicentín, la cuestión de la posibilidad de una interrupción legal del embarazo? Presentados. Perdón, justo lo pisé y no le escuché la respuesta. Hasta ahora ninguno de esos proyectos fueron presentados. Y eso tendrá que ver con la voluntad que tiene el oficialismo de ponerlo en este sistema. Ayer, a las 6 horas, por un desperfecto de Cisco, se nos cayó la visualidad, hubo que reiniciar. Habrá que pensar que este tipo de sesiones, yo no me acuerdo porque no era diputado, pero que la de una de las que nombró en estado similar, que acá duró 14 horas. No sé si el tiempo y prolongación del sistema lo soporta. Ajá. Pero nosotros estamos para debatir cualquier tema. Ahora, creemos que en tiempos de pandemia hay temas que son fundamentales y temas que no. ¿Cuál no? Me parece que acá tenemos que discutir cuestiones que tienen... Y yo creo que la verdad es que tenemos que debatir PYME, qué hacemos con el transcurso del año escolar. Me parece que tenemos temas que están vinculados a la gente y que la gente está esperando que lo resolvamos mucho más rápido que algunos temas de esto. Y en otros tenemos posiciones claras, ¿no? Yo creo que nosotros vamos en contra de cualquier tipo de expropiación a Vicentín o cualquier otra empresa argentina que esté en manos privadas y que esté bajo un concurso o bajo una medida judicial. Eso para nosotros no puede pasar, y no solamente para nosotros. Gran cantidad de argentinos se vieron el sábado pasado en calles, en avenidas, en el campo, en rutas, pidiendo lo que piensan. Entonces yo básicamente nosotros en eso tenemos posición clara, así como nos van a ver acompañando muchas de las leyes, como nos vieron ayer, como podemos firmar con Máximo Kirchner la ley para donantes de plasmas, y me parece que son políticas de Estado. Tenemos que generar política de Estado para adelante. Ahora hay temas en los cuales nosotros ya saben que no estamos de acuerdo, los planteamos públicamente, lo saben, y que tienen que ver con los valores que nosotros queremos defender. Y tengo, una cosita cortita más, pero esta ya si quiere más para la etapa de la farándula política. Permítamelo decirlo de esta manera. Hay mucha polémica sobre cuánta gente se solidarizó con María Eugenia Vidal por su situación, y dicen por ahí que Mauricio Macri no hizo nada. No le escribió, no la saludó. ¿Usted no me puede acercar un poquito ahí, un rumorcito un poco más concreto? ¿Con cuál tema? ¿Con el COVID? Si Mauricio Macri saludó o no COVID saludó a María Eugenia por ese tema. Sí, por el tema de haber resultado COVID positivo. Sí. ¿Sí? Sí. No, sí, yo creo que hablaron. Yo con María Eugenia hablo casi todos los días, pero sí tengo entendido que sí, que llamó para ver cómo estaba de salud, cómo se encontraba. Bien, gracias. Diputado, una consulta que tiene que ver con lo que está pasando. Igual le digo, la verdad, no le pregunto a María Eugenia, yo le pregunto cómo pero está. Yo quería saberlo. Yo le pregunto cómo está, no le digo con quién hablaste. Pero yo sí lo quería saber. Mauricio, María Eugenia. Gracias. No, diputado, lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿Uno tiene algún sector más duro en el PRO, que puede ser Fernando Iglesias, puede ser la propia presidenta del partido, que no discuten
la conducción de Mauricio Macri de El Espacio. Y hay otras voces que dicen, obviamente, ¿cómo vamos a dejarlo al margen a Macri, que fue el presidente hasta hace 5 o 6 meses? Pero es otro momento, hay que mirar otras voces y tal vez es el tiempo de una conducción, si no más colegiada, con mayores representantes o con mayores caras. Digo, Ritondo, ¿qué piensa del tema? Que yo creo que hay nuevo liderazgo, que nadie le va a quitar el lugar a Mauricio Macri, pero sin duda han crecido en nuestro espacio gente con mucho grado de representatividad, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, hombres importantes, digo, como puede ser Emilio Monzó, sin duda la propia Patricia Bullrich, digo, hay hombres y mujeres importantes en nuestro espacio que también hoy tienen liderazgo y reafirmación dentro del PRO. Y de Juntos por el Cambio, sin duda, ¿no? Alfredo Cornejo como presidente del radicalismo, Maxi Ferraro por la coalición cívica, Martín Lustó, o sea, me parece que hay hombres y mujeres muy importantes que en este esquema y en Juntos por el Cambio y en el PRO en particular tienen un crecimiento de liderazgo y por supuesto, y aparte hay quienes toman responsabilidad todos los días, ¿no? Le digo, en el caso de Horacio, María Eugenia tiene con ella 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires, 59 intendentes de la provincia de Buenos Aires, algunos que vienen del radicalismo, pero pensar que casi todas las cabeceras en provincia de Buenos Aires están ocupadas por hombres del PRO, ¿no? Mar del Plata, Guille Montenegro, Olavarría Gari, Junín Petraca, en Bahía Blanca Héctor Gay, Vicente López, 3 de febrero, o sea, Lanús, con Néstor Grindetti, Valenzuela, o sea, me parece que hay una cantidad de diputados, y podría decir más, ¿no? En Pergamino, ¿Diputado? con Martínez, o sea, hay muchos hombres y mujeres importantes en la provincia de Buenos Aires que tienen un peso electoral específico. Hay que entender que en la provincia de Buenos Aires solamente estos hombres y mujeres que le estoy diciendo en sus intendencias son más de 3 millones de votantes. O sea, si podríamos decir lo mismo que votan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Diputado, quería consultarle, volviendo tal vez al principio, que está participando de esta bicameral, que es totalmente a puertas cerradas, cuya información es confidencial, pero bueno, que trae, digamos, aparejado a estas denuncias sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a propios y ajenos. ¿Cómo está el interbloque en ese sentido? ¿Han podido hablar sobre esta cuestión? ¿Cómo se siente? ¿Puede Sí, haber de hecho, alguna participan, posible... ¿Se puede quebrar algo ahí o se hace más fuerte? No se quiebra nada, creo que es un trabajo que tenemos que investigar, pero no hay solamente investigar, acá hay investigaciones que antes del 2015 que todavía no se terminaron. ¿No? Digo, hay que recordar que se encontraron en allanamientos, las denuncias apenas se asumió, o sea, hay más de 8 denuncias en distintos juzgados sobre inteligencia ilegal antes del 2015. Entonces, la verdad que yo propuse el primer día que alguna vez pongamos todos los pantalones largos, discutamos en serio qué inteligencia queremos para la Argentina y seamos tan rigurosos con uno como con otro, porque si no va a pasar el gobierno anterior, este gobierno, el que venga, y siempre vamos a estar descubriendo alguna posibilidad de inteligencia ilegal. Entonces me parece que, y quién las hace y quiénes son los responsables, y bancar un sistema de inteligencia donde quienes viven 20 años dentro del sistema de inteligencia, pues nunca fueron los responsables y que siempre son responsabilidades políticas. Entonces me parece que eso también tenemos que discutirlo sobre las responsabilidades que tienen los agentes de inteligencia, porque no puede existir ninguna idea de que pueden ser obligados a cometer ilícitos. ¿Y el interbloque cómo está? ¿Cómo? No, ya lo dije, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de discusión sobre este tema. Inclusive se descree mucho de que pueda haber pasado esto, pero digo, bueno, ustedes saben que de esto trato de tener la responsabilidad de que como estoy cumpliendo una función de ser respetuoso, escuchar, trabajar, y más, he hecho una sección enorme en salir con ustedes y dejar que sigan hablando adentro siendo el único representante de la oposición. Y se lo agradecemos muchísimo porque de verdad que es realmente necesario contar con esta entrevista, con su opinión en un montón de temas que no solamente terminan haciendo la gestión que hoy le toca ocupar, la de diputado, sino también la relación que usted tiene con el espacio que representa, por supuesto, y bueno, algunas cosas que nos ha ido confiando. ¿Cuál es la inteligencia que tenemos que tener?
¿Qué tipo de servicios de inteligencia tenemos que tener en la Argentina? Una inteligencia que cuida a la Argentina, que le cuide de lo que puede ser el terrorismo, que tenga participación en la mesa de lo que tiene que ver con la inteligencia criminal, que aporte datos que tenga que ver contra el narcotráfico y que cuide a la Argentina de cualquier posibilidad de atentado, y en esto tiene que trabajar la inteligencia, tiene que colaborar con los demás sectores de inteligencia del mundo, con intercambio de información. ¿Y la relación con el periodismo? Otro tipo de inteligencia tiene que... ¿La relación de los ¿En área de inteligencia o...? Sí. La relación que algunos agentes de inteligencia tienen con los periodistas. No tienen que tener ninguna. La gente de inteligencia tiene que entender que lo que trabaja es secreto. Bien. Cristian Ritondo, muchísimas gracias por este contacto. O sea, no está para tener relación ni con periodistas ni con nadie. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy lindo día y muy lindo fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, dejó un montón de títulos, sin lugar a dudas, Cristian Ritondo, que es un referente indiscutible del sector que... Digamos que demasiado dijo Ritondo, pero lo que está pasando con el rol de la inteligencia en el tiempo del macrismo fue un espanto. Pero solo en el tiempo del macrismo. Totalmente. Se agravó absolutamente. Digo, espiaban periodistas, había operaciones en medios de comunicación. Digo, está en un momento muy delicado. Siempre hubo un rol muy complicado de los servicios de inteligencia operando en la justicia y con algunos medios de comunicación y con algunos periodistas, siempre. Pero lo que ha acontecido en los últimos 2 años, digo, el rol, las denuncias, la presencia... Es lo que se sabe igual un poco, ¿no? No sabemos, o sea, es lo que salió a la luz también un poco. Que salió una parte de todo lo que hay, una es más parte, complicado. Claro, y de un sector que viene teniendo, digamos, esta función durante muchos años. Sí, pero por eso yo iría un poquito más atrás, porque ya desde la aparición del cuerpo sin vida del fiscal Nisman, a donde de ahí en adelante, si querés, empezamos otra vez a poner algunos personajes de los servicios de inteligencia. A cargo de los servicios de inteligencia estuvo durante mucho tiempo el señor Jaime Estiuso. Desde el comienzo de la democracia antes, y siempre hubo vinculación de lo que es ahora la AFI, antes era la CIDE, con los medios de comunicación, con algunos periodistas en los medios de comunicación, acotado, y con hombres y mujeres de la justicia, siempre. Ahora, lo que pasó, ayer hubo un allanamiento a un secretario privado de Mauricio Macri, le fueron a buscar el teléfono. Hay gente que trabajaba en Casa de Gobierno. La ida y la vuelta de las comunicaciones, los datos aparte malos datos, los 400 periodistas que fueron a buscar información cuando se inscribieron para el G20. La multiplicidad de denuncias no acontecían en tiempos anteriores. Bueno, por eso está pasando esto. Las escuchas que hubo en tiempos del macrismo, de presos y de dirigentes políticos, antes no acontecían. El macrismo había hecho que las justicias salieran de un ámbito determinado para ser controlados por la Corte Suprema de Justicia, y las filtraciones eran tremendas. Y lo que vos preguntabas, hay un lío bárbaro dentro del bloque por este tema. Claro. Mucho lío y mucha queja. Siempre hubo incidencia de los servicios de inteligencia, pero que esto estaba como desbordado en los últimos años. Sí, además de hecho lo consultaban en el sentido... Está Diego Santilli, es el más indignado de todos. No, lo consultaban en el sentido de que ahí como querellante, Diego Santilli. Ritondo fue el que le dijo a la gobernadora Vidal, te están espiando. Sí. Esto antes no pasaba, en esta proporción no pasaba. Lo consultaban en el sentido de que hay algunos diputados que hasta ya dijeron que se van a presentar también como querellantes. Pero claro. Sí, el propio Santilli. El Santilli, diputados de aquí del Congreso de la Nación. Sí, bueno, perdón, diputada Elena, que quedó ahí por un problemita técnico y pobre, quedó ahí escuchando todo lo que estamos debatiendo aquí. ¿Cómo le va otra vez? Gracias por esperarnos. No, por favor. Estas son las cosas que pasa con internet. Se nos cortó la cámara, la sesión de la cámara ayer se nos cayó, así que ¿qué nos va a pasar? No, tal cual. Y también son las cosas que pasan en nuestro país, donde uno, la verdad que tiene que ocuparse de muchos temas al mismo tiempo y todos son importantes. Pero estábamos en un tema muy sensible. Usted lo estaba diciendo justo cuando la señal se cayó, que tiene que ver con el turismo. Lo que le referían las empresas vinculadas a la industria del turismo. Cuéntenos, ¿qué pantallazo le
lo hicieron en la comisión. En realidad, las estadísticas que nos da la CAME nos habla de que con la pérdida de las vacaciones de invierno, la pérdida del fin de semana largo, la pérdida de Semana Santa, ellos hablan solamente de 70.600 millones de pesos que ha perdido nuestro país solo en turismo, y obviamente que esto está ligado directamente también al sector comercial. Sí. Directamente proporcionales. Y obviamente que los mayores problemas que tienen es con el sector financiero. No han tenido, si bien hubo alguna respuesta de parte del Estado, les ha costado mucho. Los dos representantes que vinieron hablaron de lo mismo, lo que costó ingresar a estos créditos tasa cero o a la ayuda en los salarios que planteó el gobierno nacional y demás. Fue muy difícil acceder y obviamente que necesitamos un acompañamiento del Estado nacional para este tema. Nosotros como representantes de todos los argentinos, me parece que esta es la caja de resonancia donde debemos hacer de nexo para que estas cosas pasen. Después, en realidad, no pudimos sacar ningún dictamen en nuestra comisión. Los dos proyectos de ley se decidió volver a seguir tratándolos en asesores y seguir tratándolos en comisión porque tenían otros giros además, o tratarlos conjuntamente con otras comisiones que tenían como defensa del consumidor o presupuesto. Y después algunos pedidos de informes que nosotros considerábamos desde el bloque opositor que era necesario hacerlo porque no habíamos recibido esa respuesta cuando tuvimos la presencia de Paula Español, pero no nos acompañaron el oficialismo en este sentido. ¿Qué piden exactamente los informes? Nosotros lo que estamos pidiendo, o sea, los informes no es solamente para comercio, nosotros justamente mucho tenía que ver con lo que estaban planteando los dos representantes que vinieron hoy y hablaron. El control que tiene la Secretaría de Comercio en cuanto a la cadena de producción e industrialización, las medidas para casos de desabastecimiento, las previsiones que se están tomando sobre los precios máximos. Tenían que ver también con la clausura de algunos supermercados, las informaciones, qué acción directa tenían sobre estos temas de la caída del comercio que estaba manifestando CAME y otros organismos relacionados a asociaciones comerciales provinciales. Bueno, en realidad eran qué medidas se estaban tomando para las pymes agrícolas, qué medidas se estaban tomando específicamente para ayudar a reactivar algunos sectores que hoy están en algunos lugares del país abiertos a medias, como puede ser el sector gastronómico, bares, restaurantes y demás, y en otros lugares obviamente que está cerrado. Diputada, perdóneme, una pregunta. Eran varios temas que tenían que ver con la situación, pero bueno, no logramos que el oficialismo acompañe este pedido de informe al Poder Ejecutivo. Diputada, una consulta, porque obviamente usted plantea que hay pérdida de ingresos notorios en la provincia por la falta de turismo, y eso me parece que pasa en absolutamente todas las provincias del país. Pero digo, si uno va y recurre a el comerciante, si uno recurre a la provincia, ¿cómo está la provincia financieramente? ¿Hay algún margen para que haya asistencia provincial o no? Le pregunto. Yo te puedo responder sobre mi provincia. Por eso sí, yo le pregunto por Entre Ríos, ¿eh? Yo le pregunto por Entre Ríos, sí. Porque Entre Ríos, perdóneme, es una provincia también agropecuaria y ahí los ingresos son buenos. Por eso le pregunto. Sí, tenemos buenos ingresos agropecuarios porque la verdad que hoy es el ingreso más importante que tiene la provincia. Pero lamentablemente nuestra provincia hoy está dependiendo del gobierno nacional para poder pagar sueldos. O sea, la coyuntura es complicada. Sí, es una provincia que viene económicamente complicada desde hace un tiempo. Sí,
No hay recursos propios para asistir a la gente, eso, claro. Yo creo que hay recursos, lo que pasa que me parece que no hay un ajuste un poco en los gastos. Está bien. Tenemos una problemática bastante difícil en todo lo que es nuestra caja de jubilaciones y nuestro sistema previsional provincial. Sí. Diputada, y a todo este panorama se viene una fase más estricta, sobre todo, en general para los comercios, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, una fase más estricta para todos los que son los locales que están apostados sobre las avenidas, o sea, muchos que pensaron que, bueno, pasaron la peor parte y ahora resulta que hay que ir para atrás, eso por un lado, y por otra parte, todo para lo que es el sector de turismo, las vacaciones de invierno. Así que son dos escollos en la ruta que nos ha impuesto esta pandemia, que claro, por supuesto, están sujetos a cuestiones de urgencia sanitaria, pero que hacen realmente muy complicada la situación. Me imagino que si estos números son los que tenemos hasta aquí, los que vendrán en un mes. La verdad que escuchar a estas dos personas y sobre todo me llegó mucho lo de el que habló por la CAME, porque además de dar datos, en un momento nos habló, parece a los ojos, nos miraba por la pantalla y nos hablaba con el corazón, nos hablaba diciéndonos a cada uno que todos teníamos un familiar, un amigo que había tenido un emprendimiento, que había tenido una pyme, que había hecho mucho esfuerzo desde el sector privado para llevar adelante nuestro país, para poder aportar a engrandecer no solamente el lugar y tener mejoras personales, sino también a la región donde vive y a nuestro país, y que hoy realmente estaban pasando por una situación angustiante. La verdad tocó, creo que con todos los que hablamos, tocó las fibras de absolutamente todos los diputados, cualquiera sea el color político que tengan, porque hay cosas, y sobre todo en estos momentos de crisis, yo tengo la convicción de que la única manera de salir adelante es trabajando juntos. Me parece que hacer distinciones de partidos o de sectores o chicanas no es el momento, porque la situación que se está viviendo es difícil sanitariamente y es difícil económicamente y socialmente también. Entonces yo tengo una visión donde empezar a pelearnos o empezar a decir que no solamente porque pertenecemos a partidos diferentes, y echar la culpa al de atrás y no mirar para adelante, no es, al menos no es mi manera de ser. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. La verdad que es interesante porque ustedes en estas comisiones tienen un panorama muy ajustado a la realidad, porque escuchan y además sienten lo que las personas que están directamente vinculados a los sectores les están transmitiendo, así que desde ese lugar tienen la responsabilidad de legislar. Gracias por este contacto, por esta entrevista. Muchas gracias y si me permitís, quiero mandarle hoy el partido que represento, que es la Unión Cívica Radical, cumple 129 años en su fundación. ¡Feliz cumpleaños! A todos los correligionarios, feliz cumpleaños. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, muy amable. Bueno, ayer se tocaron 3 temas muy importantes en la sesión. Recién lo que estábamos, para alguien que por ahí llegue con la lengua afuera todos los temas que venimos tratando, les hacemos un pequeñísimo resumen. Estamos a la expectativa de conocer, por un lado, cuál va a ser la nueva fase a la que nos vamos a ver suscriptos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Eso por un lado. Eso es una ventanita. Hablamos con Cristian Ritondo porque se está desarrollando una comisión que está en un tema muy sensible en el día de hoy, que tiene que ver directamente con la actividad de la inteligencia, los servicios de inteligencia. Eso. Y por otra parte, la sesión, la tengo con la comisión, la sesión de ayer que duró 9 horas 45 minutos, donde se trabajaron y se avanzó sobre 3 temas que tienen que ver y que afectan directamente nuestra vida cotidiana. Está Romina del Pla del otro lado, ya en comunicación con nosotros para analizar lo que ha dejado la sesión de ayer. ¿Cómo le va, del Pla? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sorteando los inconvenientes de la tecnología.
que conecta, que desconecta. Y ahí estamos. Bueno, ahí estás conectada, vamos a aprovechártelo lo más posible. ¿Qué es lo más importante que dejó la sesión de ayer? Bueno, la sesión de ayer, primero, ustedes se dieron cuenta que fue larguísima, así que una primera conclusión es que efectivamente el sistema resiste, más allá de que hubo que reiniciarlo en una oportunidad, para poder abordar temas que lleven un intenso debate. O sea que es una primera constatación, porque una de las respuestas que habíamos recibido cuando insistíamos en el tema de que se tenía que tratar el derecho al aborto u otros temas, era que bueno, que no se podían abordar temas controversiales, pero efectivamente una sesión de 10 horas se pudo llevar adelante, o sea que efectivamente colocando en todo caso en algunos temas un tema único se puede avanzar. Y después, bueno, hubo 3 temas, los 3 muy importantes. En primer lugar, el tema del teletrabajo. Nosotros habíamos presentado uno de los 20 proyectos que se tuvieron en cuenta, sin embargo, en la redacción final nos quedaron muchas dudas, por eso finalmente nos abstuvimos, porque bueno, nos parecía que avancen algunos de los temas que son importantes en la regulación, pero advertimos muy fuertemente y dimos un fuerte debate en el tratamiento en particular, donde finalmente no se aceptaron modificaciones, de aquellos aspectos que entendemos complejos. En primer lugar, que el teletrabajo está funcionando. De antes de la pandemia y con la cuarentena, obviamente, se ha hecho mucho más masivo, incluso en actividades donde es completamente temporal, ¿no? Como en el caso de la docencia de los niveles obligatorios, pero efectivamente en muchísimos ámbitos privados esto está funcionando y necesita ser regulado para que los trabajadores tengan una protección, pero justamente en la ley aparecen problemas. En primer lugar, hemos cuestionado el artículo 4, donde se plantea que la jornada laboral puede estar fijada por hora o por objetivos. Esto es el viejo y consabido trabajo a destajo. Entonces, eso, al habilitar esa situación, quedan de alguna manera desdibujados otros artículos, porque el derecho, por ejemplo, a la desconexión no es tal si vos tenés que cumplir el objetivo. O sea, ¿cuándo te desconectás? Cuando terminaste el trabajo, entonces no hay desconexión si tenés que, el propio trabajador va extendiendo per se la jornada laboral. Otro problema que mencionamos es el tema de tanto para aceptar el teletrabajo o el trabajo remoto o revertir esto, se deja muy abierto a la idea de que las patronales, los empleadores dispongan de los casos de fuerza mayor o de si fuere posible, si no hay fundamentos firmes para impedirlo. Entonces quiere decir que tanto que sea voluntario como el derecho a la reversibilidad también se pone en cuestión. Y después, por último, pusimos un fuerte acento en 2 cosas. Por un lado, en que no se estaba planteando que no puede utilizar este método para la contratación de trabajadores vía monotributos para hacer un ocultamiento de la relación laboral, o sea, este fraude laboral tan extendido que hoy tenemos en el país por este mecanismo de que trabajadores en relación de dependencia aparezcan figurando como monotributistas, y por otro, el tema de que recién poner en marcha esta ley 90 días después que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, justamente para muchísimos trabajadores que hoy se han visto empujados a trabajar de esta manera durante la cuarentena, incluso despidos, rebajas salariales por no tener sus propios instrumentos y demás, no se van a ver beneficiados en ninguna medida. Y allí tenemos un contrapunto con el siguiente proyecto, que es el de Economía y Conocimiento, que se aprobó para que sea urgente, según algunos diputados, o sea que subsidios a las patronales sí, beneficios a los trabajadores no. Diputada, justo le iba a consultar sobre ese proyecto particularmente, la saluda Verónica Benaim. ¿Qué tal? El bloque del Frente de Izquierda votó negativo, fueron los únicos 2 votos negativos en esa iniciativa. ¿Por qué votaron negativo? Bueno, porque ya en primer lugar habíamos votado en contra de esta ley de economía del conocimiento cuando se discutió en mayo del año pasado y a diferencia de muchos sectores que cuando están de un lado votan una cosa y cuando están del otro lado del gobierno votan otra, nosotros desde el Frente de Izquierda mantenemos una coherencia. Y si era mala la ley bajo el gobierno anterior, sigue siendo igual de mala bajo el gobierno actual. En ese sentido,
primer tema, mantener una coherencia porque la ley es básicamente la misma. ¿Qué denunciamos antes y ahora? Que en realidad es una ley de subsidios y exhibiciones impositivas a granel a sectores empresarios y no como se insistió o se pretendió insistir en este nuevo tratamiento de que sería para beneficiar a las pymes, a las microempresas o a las nanoempresas, porque ya se inventan cada vez términos para tratar de justificar estos mecanismos, sino que en realidad los que también entran en estas grandes exenciones impositivas, por ejemplo, hasta el 60% del impuesto a las ganancias, son las grandes empresas del sector. Mercado Libre, los Galperín, pero incluso ahora se incluyó también a las empresas de biotecnología y a los laboratorios. O sea que tenemos una cantidad de grandísimas empresas que tienen ganancias enormes a las que están recibiendo nuevos subsidios y nuevas exenciones impositivas. Entonces, esto contrasta con que a esos trabajadores de esas empresas no los van a eximir del impuesto a las ganancias, pero a las patronales sí. Diputada, perdóneme. Entonces, sí. Este es el punto central, ¿no? Sí. No, una consulta, porque usted dijo algo al comienzo que me parece que es importante para lo que viene. Usted dijo que haber sesionado casi 10 horas demuestra que este sistema virtual resiste debates prolongados. ¿Qué es lo que sabe y qué es lo que cree que va a pasar, a partir de julio? ¿Le parece que el oficialismo va a instalar temas como impuesto a la riqueza o Vicentín u otros, ya que, como usted dice, el sistema aguantó, o cree que no, que van a seguir esperando? Bueno, mirá, nosotros del Frente de Izquierda es justamente lo que estamos reclamando, que hay que tratar temas como el del impuesto a la riqueza. Nuestro proyecto es el único proyecto presentado hasta la fecha, hace ya 2 meses, y no lo han querido tratar ni oficialistas ni opositores, y también el único proyecto que plantea la expropiación sin pago de Vicentín es el del Frente de Izquierda. Son proyectos que los hemos presentado y queremos que se traten. No creemos que desde el oficialismo vengan esos temas en lo inmediato. ¿Por qué? Porque el gobierno está priorizando la renegociación de la deuda, y en este sentido el tema del impuesto a las grandes fortunas, el propio ministro Guzmán pidió que lo alejen de esta negociación, que lo coloquen luego de esto, y como la negociación se extiende, indudablemente no es un tema que el oficialismo quiera traer rápidamente al debate, pero además su proyecto está tan devaluado que no tiene ningún efecto práctico en el sentido de permitir un aumento real de la recaudación. Y encima ya anunciaron que va a venir de la mano de un proyecto de reforma fiscal y de subsidios o de exenciones a distintos sectores empresariales, con lo cual ya nos damos cuenta que están buscando la vuelta para que los poquitos que tengan que pagar ese impuesto, por el otro lado, no lo paguen. Con Vicentín, ustedes se dan cuenta, no hace falta ser muy, muy avispado para darse cuenta que el gobierno está retrocediendo en el planteo que hizo de una expropiación, aún que no era una expropiación como nosotros denunciamos en el primer momento, porque era en realidad un rescate para hacernos cargo de los pasivos de la empresa. Sin embargo, aún en ese punto de ese rescate limitado, también el gobierno está retrocediendo, no así seguramente que termine el Estado haciéndose cargo de una buena parte de los pasivos de Vicentín. Por lo tanto, no creemos que esto venga a debate. Quizás sí venga la formación de la comisión bicameral que se ha aprobado en el Senado, con lo cual una comisión investigadora, nosotros de temas que tienen que ver con desfalcos y demás, siempre vamos a estar a favor, aunque lo que entendemos es que, como proponemos en nuestro proyecto de ley, tiene que conformarse una comisión investigadora independiente con trabajadores de la empresa, con expertos que estén dispuestos a realmente ver cómo han sido los desvíos de fondos, ver cómo ha sido el desfalco que se ha producido al Estado para vaciar conscientemente una empresa tan extendida y tan importante como Vicentín, pero que además investigue todas las otras maniobras delictivas, los desvíos de granos, los contrabandos, las maniobras para pagar menos impuestos, todo aquello que ha llevado a esta situación, y que no es Vicentín la única empresa agroexportadora que lo lleva adelante. Por eso también nosotros insistimos al Frente de Izquierda en la necesidad de
nacionalizar el comercio exterior en el sentido de tener un control efectivo de lo que pasa. Bien. En ese proceso de exportación y de importaciones que hoy prácticamente el Estado no lo controla porque depende de lo que las propias empresas le digan. Bien. Romina del Plan, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Y si me permitís, no quiero dejar de recordar hoy que se cumplen 18 años de la masacre de Puente Pueyrredón, donde en esa represión se llevó la vida de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Así que, como lo dije ayer en la sesión, justicia por Mario y por Darío y Maxi. Sí, gracias. Y gracias por recordarlo, por supuesto que sí, nos sumamos a ese triste recuerdo. Un saludo, Romina del Pla, gracias por este contacto. Nosotros estamos a minutos ya de despedirnos de cara al fin de semana, tal vez el último fin de semana a donde veamos algún que otro corredor en la ciudad de Buenos Aires. Es tal vez un último episodio de algún niñito feliz paseando con su papá y con su mamá. A mí me decían, viste que hay mucho ya está información que después no mensaje. se confirma, pero me decían que el tema de la salida de los chicos se iba a preservar. Sí, es lo más probable. Sí, es lo más probable. No, básicamente afuera, los ánimos en la calle estamos saliendo todos a comprar o a lo que sea por el anuncio. Es, ¿no?, como la situación de 100 días para atrás. Son 100 días para no enamorarse. O sea, los 100 días para atrás donde la gente hacía filas larguísimas en los supermercados para estoquearse, el famoso papel higiénico hasta la Tercera Guerra Mundial. Una situación similar. Me dice un editor de un medio audiovisual que ya tienen fotos de lo que pasó, que están esperando el track y la habilitación para darlo a conocer. Viste, no sería común que a las 3:30 de la tarde te den esto. Esto generalmente se guarda para los diarios, poco más tarde, 6, 7. Más que los diarios, para los noticieros de la sesión de la noche. La sesión. Con la sesión hoy, mira. Lo que basta sí con está eso. Grabado el anuncio, aparentemente duraría 50 minutos. Y bueno, han hablado van a hablar el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y también Alberto Fernández. Lo que sí está pasando en este momento en Casa Rosada es una reunión interministerial que está, digamos, conduciendo el jefe de gabinete Santiago Cafiero junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, y también a la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick. También está participando Ginés González García, el ministro de Salud, y otros pares están reunidos en este momento en Casa Rosada. Claro, era la razón por la cual también desde un primer momento se especulaba que por ahí algún otro miembro del gabinete podía estar en este anuncio que ya fue grabado, pero en realidad está vinculado a esta reunión que mencionas vos, Vero. Hay que prestar especial atención, insisto, con las palabras que se elijan para comunicar algo que es una noticia difícil de digerir para los que habitan en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, por supuesto, pero que va a hacerse un especial hincapié en que haya un mensaje empático, entendiendo y comprendiendo la realidad y la situación de las personas que la están pasando realmente mal, personas que necesitan además que llegue la ayuda del Estado, así que no se descarta que en este sentido pueda llegar a haber algún paquete de medidas o de anuncios, porque no solamente van a decir que se extiende este periodo de cuarentena o se retrotrae esta fase 1 con algunas diferencias, pero también algún anuncio en este sentido, ¿no? Había todo un debate semiológico sobre utilizar el tema de es el último esfuerzo que te pido, hasta el 17 de julio, y después la cosa se afloja, y otros que decían no digamos eso porque a lo mejor el 17 de julio seguimos con números complicados, pero en serio que había un debate sobre qué lenguaje utilizar. Es que la cuestión semántica en esto es central, no está librado al azar, esto está especialmente pensado. Vero, ¿querías decir algo más para terminar? No, está muy bien. No, básicamente les quería contar que en cuanto a lo que decías de los nuevos anuncios, AFIP ya hizo algunos anuncios que se van a seguir profundizando. Lo del IFE. Lo del IFE, exactamente. Y lo que queda, digamos, lo que va a repercutir en Casa Rosada, también hay que ver cómo se traslada al Congreso Nacional, así que también va a ser muy importante para ambas cámaras aquí en el Parlamento. Sí, y algo también que está vinculado a la tarjeta SUBE, van a cruzar esos datos entre la tarjeta SUBE y los datos que tenga la AFIP de los trabajadores para que efectivamente los esenciales estrictamente sean los que ocupan el transporte público. Nosotros nos despedimos, pero está la brillante Karin Cohen con todo su equipo y buen fin de semana, a cuidarse de la mejor manera posible. Pásenla bien. Chau. Chau, chau.